Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Carvajal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Quiere compartir la experiencia desarrollada en el semillero de investigación PAITOS, la cual ha venido generando toda una propuesta alrededor del tema de la inclusión. El tema de inclusión en el aula, en la escuela para todos, es la presentación que vamos a compartir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Digamos que este fue un tópico, un tema que nos despertó el interés en los estudiantes dentro de su práctica pedagógica, dentro de sus acciones docentes. Cuando hablamos de inclusión, en un término muy básico, podemos decir que es poner algo dentro de una cosa o dentro de sus límites. Y cuando hablamos de inclusión vista desde las personas o sujetos en situación de discapacidad, podemos encontrar que en algunos contextos como la familia o incluso la escuela se empiezan a construir barreras, logrando que ellos no hagan parte de ese contexto, sino que estén fuera del contexto al cual deben pertenecer. El excluir a una persona hace parte de sacarlo de ese contexto, y no solamente en situaciones físicas como de acceso, sino también en las acciones que podemos tener en las relaciones interpersonales de los sujetos. Inclusión, todo aquel que puede pertenecer tiene derecho a pertenecer a ese contexto, como lo vemos desde el concepto de la UNESCO, donde toma el tema de la inclusión respondiendo positivamente a la diversidad de las personas, incluso nos enmarca muy puntual la forma como estas personas pueden enriquecer a la sociedad a través de su participación activa, independientemente de la forma como lo hagan o ante las limitaciones que se puedan encontrar. Ese es entonces como el tema de la inclusión, visto dentro de la propuesta de investigación, enmarca unos aspectos muy positivos, y es mirar cómo desde el hecho de que la inclusión se diera en los contextos podría lograrse un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias individuales de cada persona, beneficiar a todas las personas de manera independiente de sus características y sobre todo proporcionar acceso equitativo a los ajustes permanentes a la sociedad. Incluso nos permite llevar a la evolución y al cambio, a la transformación de los contextos en donde las personas puedan participar independientemente a su situación. Y es el deber ser de todos, que a todos nos incluye al pertenecer a una sociedad y a permitir que otros hagan parte de la misma. Es así como entonces el proyecto de inclusión en el aula Una Escuela para Todos nace desde la perspectiva de pensar la educación como un derecho, como nos marca nuestra Constitución Política del 91, la Constitución colombiana, como se subraya desde la calidad de la educación, vista desde la Ley 115, y cómo se atribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva, pensando en esa formación integral de la persona. La inclusión en el aula Una Escuela para Todos tiene unos enfoques, que es una escuela que acoge a la diversidad, una escuela que da respuesta a esa diversidad ante la atención educativa y asume la educación como un derecho de todos, independientemente de sus situaciones o de sus características particulares, una escuela que responde a la necesidad del niño y de la niña y que marca la heterogeneidad de los seres humanos y la atención vista desde la diversidad. ¿Cómo comienza entonces y cómo avanza este proyecto? Se plantea un interrogante, un planteamiento, cómo lograr desde la adaptación curricular la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales incluidos en el aula regular. Es decir, estamos hablando desde la inclusión educativa, y dentro, como lo marca el gráfico que tenemos aquí presente, es en ese contexto también hace parte importante o vinculamos a la familia, pero queremos hablar de la inclusión vista desde el escenario educativo, a través de las adaptaciones curriculares. ¿Cómo tenemos el punto de referencia conceptual que se asume dentro de la investigación? Tiene dos características o dos categorías, que es la inclusión educativa y la flexibilidad curricular. Dentro de esa inclusión educativa asumimos la inclusión, las necesidades educativas especiales y la diversidad, y asumimos dentro de la flexibilidad curricular las subcategorías como currículo, adaptación y flexibilidad curricular, que vamos a hablar de ellas más adelante. Cuando hablamos de esa inclusión educativa, queremos verla desde el hacer, es decir, cómo realmente no hacerlo desde la teoría, sino hablar de una educación realmente inclusiva, una educación que
tiene una exigencia o que le da una exigencia a la escuela de poder atender a la diversidad del ser humano y una educación que le permite al maestro ver las diferencias dentro del aula y que sean atendidas dentro de la posibilidad del crecimiento del ser humano, atendiendo a la discapacidad, a la diversidad y a la vulnerabilidad. En este caso vemos la inclusión no solamente como las barreras de aprendizaje, sino también la situación de atender la diversidad del ser humano, atender la vulnerabilidad, en este caso pues las situaciones del conflicto armado que se puedan encontrar, que llevan a los desplazamientos y a otras acciones que deterioran el crecimiento de la persona. En este gráfico podemos encontrar entonces cómo visibilizar los aspectos positivos o cómo se puede mostrar la inclusión, incluso cómo podemos tener en el aula a personas con cierta discapacidad, pero cómo tienen que ellas moldearse a un contexto y cómo el maestro moldea a todos sus estudiantes por igual, independientemente tengan o no tengan una discapacidad, o cómo el maestro puede visibilizar esa integración donde realmente no se logra hacer de manera significativa, sino que se hacen acciones que no enriquecen ni al proceso de aprendizaje de los estudiantes ni al crecimiento individual de la persona. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa? Dentro de la propuesta, el término de inclusión educativa responde a la diversidad, a reducir esa brecha que existe entre la atención del niño con cierta discapacidad a la atención de un niño desde la normalidad, poder minimizar esas acciones de exclusión dentro del aula de clase, no solo desde la práctica pedagógica cotidiana que muchas veces se vuelve vacía en acciones cortas, sino de realmente la transformación de las adaptaciones curriculares que enmarquen el cambio desde la planeación y que logren realmente la experiencia significativa de los sujetos en el aula. Contenidos dentro de el desarrollo de los enfoques y las estructuras y las estrategias de un currículo que respondan a un sistema de educación regular para niños y niñas con todo tipo de situación, ya sea de vulnerabilidad o de discapacidad dentro del aula misma. Es entonces cuando empezamos o vamos a entrar aquí en el concepto de esas adaptaciones curriculares y cómo lograrlas. Pensar en esa adaptación curricular significa no solo pensar en la escuela, en el entorno escolar, sino podemos marcar partir de lo macro para poder llegar a lo micro. Un modelo macro es desde lo macro lo que podemos tener desde las normas y toda la reglamentación y las políticas públicas de inclusión, llegando incluso a elementos más meso y micro como es las instituciones educativas, incluso la familia que hace parte del contexto, para lograr los aspectos más particulares como son los individuos. Queremos hacer una lectura de lo general a lo particular, dando respuesta así a las características individuales de los sujetos y los contextos en los cuales ellos se logran desarrollar. Es entonces que esta adaptación curricular es la acomodación hacia la oferta educativa, qué tipo de recursos ofrece la institución o de situaciones ofrece la institución a los sujetos en el contexto, se toman en cuenta las posibilidades reales de los sujetos para poderlos incorporar a ese contexto que llamamos escuela, pensar en el desarrollo de soluciones de forma permanente o solamente particulares o pasivas dentro del contexto, buscar solucionar problemas presentes en el aula y responder a la necesidad latente que se encuentran en los niños y niñas dentro del aula de clase. ¿Qué es lo que se pretende hacer cuando hablamos de la adaptación curricular atendiendo este tipo de discapacidad, diversidad y vulnerabilidad? Tener en cuenta un currículo ordinario, el cual existe dentro del aula de clase, poder construir un proceso, estrategia de lectura de esta realidad para realmente hacer una adaptación curricular y proceso de la toma de las decisiones que pues obviamente haya parte de un cúmulo de personas que son los padres de familia, los maestros, los mismos estudiantes, y que se tiende al continuo a la reflexión y a la significatividad de las personas que participan dentro de esta transformación. Les comparto rápidamente algunas imágenes que se tienen en cuenta cuando hablamos de diversidad, de vulnerabilidad, y que yo sé que nos llevan un poco a la reflexión, cuando podemos ver a niños víctimas del conflicto que deben al día siguiente o a la semana continuar sus actividades normales. Y es así que entonces, bajo esta perspectiva y esta necesidad que compartimos desde la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, desde Colombia, la localidad,
donde estamos desarrollando la propuesta de manera articulada, como esas acciones específicas que se pretenden desarrollar. Una de ellas es desarrollar al máximo las potencialidades académicas y sociales de los sujetos. Voy a mirar algunas de ellas para no detenerme mucho. Sensibilizar a la comunidad educativa. Es importante relacionar a todos los entes y actores que participan en la comunidad para a esa adaptación curricular. No la hacen solo docentes, sino se construye de manera interdisciplinar. Crear oportunidades educativas diversas a la calidad de manera equitativa, de modo que los estudiantes puedan desde su propia realidad potenciar sus capacidades y enriquecer a los seres humanos. A partir de esas acciones específicas se arma una ruta de acción vista desde 5 intenciones. La primera hace referencia a la lectura de la realidad del sujeto desde un diagnóstico prioritario en la cual hace parte fundamental la familia para responder a esa necesidad. Cómo hacer lectura de esa necesidad latente del sujeto, identificar las debilidades que se puedan encontrar en él. En la segunda, valorar ese estado del arte, es decir, cuántas de estas dificultades provienen de la familia o de qué situación surge esta necesidad. En la tercera, poder detectar a esos chicos y poderlos inscribir en un sistema que nosotros aquí denominamos IMAT, donde se inscriben los estudiantes al escenario educativo, para que sea reconocido su diferencia o su necesidad dentro del mismo sistema y poder así tener la posibilidad de hacer otro tipo de intervención incluso externa ante esta necesidad. Y así hasta poder llegar entonces a una ruta final, a una ruta 5, una evaluación y una valoración y una aplicación de esa intervención que se pretende desarrollar. Implica un diagnóstico inicial, la permanencia y seguimiento del desarrollo de los sujetos en esta estrategia, la formulación y ejecución de un perfil de apoyo que permite desarrollar en el sujeto una evaluación multidisciplinar vista desde el desarrollo humano, la enseñanza, la vida en el hogar, la vida en la comunidad. Y bueno, aquí hay algo importante y es las acciones que el maestro puede desarrollar en el aula. Muchas de ellas, algunas son intermitentes, ¿cierto?, de poca duración, algunas son más limitadas y que no tienen mucho impacto en el sujeto, otras que pueden ser más extensas y que se pueden desarrollar, y otras que pueden ser de carácter generalizado, que tienen la posibilidad de mantenerse durante toda la vida. Y miremos entonces cómo un proceso de un niño que cambia de un escenario a otro puede ser a veces obstaculizado a no llevar un seguimiento permanente de un registro del avance significativo de sus acciones. Permanencia y seguimiento de estas adaptaciones curriculares. Es importante hacerle seguimiento permanente a las situaciones que el maestro plantea. ¿Por qué? Porque esas experiencias significativas, ese cúmulo que se logra, ese cúmulo que se logra desarrollar, de las acciones que se logran desarrollar, permiten ir el paso a paso construyendo realmente significativamente las experiencias del sujeto. Pues muy rápidamente aquí en lo último, quería compartirle pues realmente lo que se logra desarrollar. Aquí ya vemos específicamente lo que pretendemos dentro de esa adaptación curricular, elementos de la organización, es decir, no solamente en el aula, sino que también en la institución educativa, desde su PEI, desde su planeación, desde su estructura curricular, y llegando al aula de clase se pueda modificar. Elementos espaciales desde las condiciones de acceso para esas personas con cierta discapacidad, y elementos de la comunicación, es decir, hoy me alegraba mucho ver algunas experiencias de cómo mejorar la comunicación de sujetos con cierta discapacidad, los sordos o con cierta limitación visual, que podemos ponerlas en práctica y poderlas realmente ubicar dentro de esta necesidad. Los recursos, qué tipo de recursos podemos proporcionarles a nuestros estudiantes que tienen ciertas limitaciones para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente válido y que no tengan pues ellos que adaptarse a un sistema que muy pocas veces les proporciona lo que realmente necesitan para su crecimiento. Y bien, y terminamos entonces aquí hablando de las adaptaciones significativas y no significativas. Las no significativas son aquellas que el maestro puede desarrollar en el aula y que no tienen ninguna incidencia o que no quedan registradas y que quedan
porque muchas veces son abandonadas en el proceso, porque no se lleva un seguimiento, y las significativas son las que realmente se incluyen dentro de esa programación, aquellos que realmente modifican el currículo y que empiezan a construir toda una estructura básica para la atención de ese chico o de esa chica con esta necesidad educativa especial. La toma de decisiones con respecto a las adaptaciones curriculares. Es importante que estas adaptaciones curriculares sean construidas en conjunto con un personal de apoyo interdisciplinar y en conjunto con los padres de familia y con todas las personas que intervienen en los escenarios. En sí, en conclusión, queremos generar procesos educativos incluyentes que exijan a los docentes y al equipo, ¿cierto?, que intervienen en la atención de estos niños, una adaptación desde la realidad del chico y a su vez una adaptación que permita diseñar un documento para orientar esas herramientas de atención a la inclusión educativa especial y a las prácticas educativas incluyentes que favorezcan el desarrollo de esa persona. Lady, muchas gracias por tu presentación. Sabemos que los tiempos están muy acotados y el PowerPoint realmente era muy extenso para poder llegar con los tiempos. Las preguntas que hemos recibido vamos a recopilarlas, vamos a enviarlas por correo para que puedas responderlas y como con todos los disertantes vamos a publicarlas con las presentaciones a texto completo en la web del Congreso. Hemos retirado ya los permisos de moderación para pasar a la próxima presentación. Consultamos previamente si están presentes Samantha Colby Zulo y Matthew Smith. Si están presentes, por favor, indiquen que sí en el chat. Si no están presentes, vamos a dar paso a la presentación de Tamara Iglesias. Aguardamos unos segundos para ver si nos responden por el chat.